Reciban un especial saludo a todas las personas que se conectan y que siguen el canal del Profe Historiador. Soy Arnobi Fajardo Barragán y les doy la más cordial de las bienvenidas, sobre todo a los 80 suscriptores que ya tiene este canal. Seguimos creciendo lentamente, pobremente, pero a lo bien. Y pues les agradezco mucho su compañía y sobre todo su paciencia porque es cierto que desde hace ya un mes largo que no subía material. Pero bueno, a veces la tecnología lo molesta a uno y cuando ocurren esas cosas, pues lo bueno siempre es tener personas que a uno lo apoyen. Y en este caso, mi esposita me ha ayudado mucho para volver a grabar capítulos de este canal, así que a ella le agradezco con todo el corazón y le dedico especialmente este programa. Bueno, nosotros estamos hoy acá en Colombia, 7 de agosto de 2023. Hace 4 años se conmemoró el bicentenario de la batalla de Boyacá, que sí, fue el golpe de gracia que recibieron las tropas españolas en el nuevo Reino de Granada. Un episodio muy importante dentro de la independencia nacional y pues que mucha gente recuerda pues de esta manera, que todos se encontraron dentro de un puente, ahí se estuvieron peleando y, y ya, y que ganó Bolívar, acabaron con los españoles y todo eso. ¿Por qué es importante para nosotros el 7 de agosto? Bueno, ahí hay un asunto muy interesante. Nosotros, los colombianos, celebramos nuestra independencia nacional no el 7 de agosto, que sería como la derrota definitiva de los españoles, sino el 20 de julio. Y pues con el 20 de julio hay muchas cosas que hay que discutir acerca de si fue una verdadera independencia o si simplemente fue el inicio del proceso. En fin, ahí hay muchas voces muy diferentes. Otro día podemos hablar de eso. Pero hoy me quiero concentrar en algunas de las formas en las cuales ha tenido trascendencia la celebración del 7 de agosto. Una de esas es que es un feriado. Acá en Colombia, pues no se trabaja. Es un puente festivo dentro de los puentes festivos que tiene este país. Pero también es la fecha en la cual se posesionan los presidentes de la República. Desde 1886, desde la Constitución de 1886, los presidentes se posesionan un 7 de agosto, así como el Congreso se instaura un 20 de julio. Eso viene desde 1886. Pero para hablar de presidentes hay tiempo y tengo pensado hacer una serie sobre presidentes de la República, aprovechando que ya es el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, que algunos han visto bien, otros han visto mal, en fin. Hoy vamos a hablar de la batalla de Boyacá, de las representaciones que ha tenido la batalla de Boyacá. Y ha habido muchas representaciones muy interesantes y les voy a compartir algunas para, para todos ustedes. Una de esas, por ejemplo, es del señor que hace estas cositas con plastilina. Miren las bonitas cosas que hace. ¿Sí o no que es muy chévere? Pues bueno, esta solamente es una de las versiones porque uno puede encontrar y hay otros youtubers que lo están haciendo y pues otras representaciones audiovisuales en las cuales también se habla de la batalla de Boyacá. Vamos a compartir otras dos para que vean. Por ejemplo, cuando fue el bicentenario del 2010 y se hizo el proyecto del profesor Supero Histórico, ahí también se habló de la batalla de Boyacá. Y se hizo de una manera muy interesante, sobre todo a partir de una pregunta muy,
Muy ingenua, pero muy chévere. Niños, aprovechemos que estamos aquí para aprender más sobre la batalla del puente de Boyacá y preparar la obra de teatro que presentaremos ante todos los colegios. Tenemos que lucirnos. ¿Y qué papel me tocará hacer? General Bolívar, Santander, un valiente lancero, ¿cuál? ¿Barreiro? ¿Me toca hacer el chapetón de Barreiro? No, él perdió la batalla. Además, su ejército realista salió huyendo. No, profe, cámbiame ese papel. Yo quiero ser el valiente de Bolívar. O al menos cualquiera de los soldados que pelearon en el ejército libertador. Esos sí fueron unos berracos. Sí, señor. Y ahí sí tiene razón. Los soldados que lucharon por la independencia de la Nueva Granada la tuvieron muy difícil, pues los españoles eran muchos y tenían bastante experiencia en tácticas de guerra. Por ejemplo, en la batalla de Boyacá en 1819 se enfrentaron 2.900 hombres de nuestro ejército libertador contra unos 2.700 del ejército real para conseguir el dominio de este puente. ¿Qué? ¿Tanta gente se enfrentó en ese puente? Hola, mano, como que este puente no era el mismo de aquellos tiempos. O no existió porque aquí no cabe toda esa gente. Ve, profe, el puente de Boyacá actual es el mismo que existió en la batalla del 7 de agosto de 1819. Y pues esa pregunta la contestó en su momento el profesor Superó, junto con la cevichica, que se dieron cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, los que van ahorita al puente de Boyacá, el monumento, pues se van a dar cuenta de que ese no es el puente. ¿Mm? Entonces esa historia se las cuenta el profesor Superó. Pero bueno, no solamente tenemos esta versión de la historia, tenemos otra narración. Ha habido un canal que me ha estado gustando mucho que se llama Historias de Adelina, de una señora llamada Adelina Cobo. Y me llama la atención la manera como él ya narra las cosas. Y pues, para cerrar este primer bloque audiovisual, porque tenemos otros materiales que vamos a compartir, pues vean cómo ella habla de la batalla de Boyacá. Solamente unos cuantos minuticos. Yo les dejo el enlace de todos estos videos para que los vean completos. ¿Sabías que la célebre batalla de Boyacá, esa la que permitió la independencia definitiva de la Nueva Granada, fue un combate intenso, pero no tan cruento y duró menos de 2 horas? El 7 de agosto de 1819, cerca a Tunja, en el puente sobre el río Teatinos, que hoy conocemos como Puente de Boyacá, las tropas realistas al mando del general Barreiro rompieron filas en medio de la batalla, lo que provocó su derrota. Pero veamos cómo ocurrió esto. Pues bueno, ahí los dejo picados para que vean entonces esos canales. Acá uno no estaría compitiendo, simplemente uno comparte formas en las cuales se narran las cosas, comparte información y pues, bueno, acá nos ayudamos entre todos. Esto es un esfuerzo colaborativo. La historia, no solamente hacerla, porque es un esfuerzo colectivo, sino también escribirla, narrarla, también es un esfuerzo colectivo. ¿Cuál va a ser mi aporte entonces si ya se supone que ya está todo escrito? Pues bueno, mi aporte está en lo siguiente para conmemorar, para celebrar este 7 de agosto. Yo quiero hablarles a ustedes de algunas representaciones que se hicieron antes de la batalla, antes de la existencia de los medios audiovisuales. ¿Mm? Sin televisión, sin radio, sin internet. Entonces, ¿qué nos quedan? Las artes visuales, esencialmente la pintura y la litografía. ¿Mm? Y pues, ¿qué es lo que pasa cuando uno ve estas representaciones? Que las representaciones que se hicieron antes tienen un componente mucho más profundo, ¿sí? No es tan simple como mostrar un puente, ahí a gente peleando en un puente. Es más, para que vean cómo es de complejo el asunto, esta representación de la batalla de Boyacá solamente muestra uno de los dos combates que se dieron ese día. ¿Qué fue lo que pasó el 7 de agosto? Pues bueno, simplemente lo que pasó es que
hubo dos combates al mismo tiempo. Hubo un combate en el cual se enfrentaron por la posesión del puente las tropas que estaban al mando de Santander, que son estas de acá, contra las tropas realistas que estaban asegurando el control del otro lado del puente para que todo el grueso del ejército real que les estoy mostrando aquí pudiera escapar en caso de que fueran derrotados por el grueso de las tropas del general Bolívar, que son estas, ¿sí? Entonces se suponía que lo primero que había que hacer era controlar el puente. Era una carrera a ver quién llegaba primero, quién lo cruzaba primero y quién llegaba a Santa Fe de Bogotá primero para trincherarse allá y resistir. Finalmente esa carrera llegaron al mismo tiempo, se dio este combate, ganó Bolívar junto con el Ejército Libertador y pues ahí terminó la cosa. Bueno, digamos que terminó la cosa de la campaña de 1819 que había empezado en los llanos, porque la guerra siguió cerca de unos 3 años más, ¿sí? Pero lo que pasó a la historia, lo que trascendió como el triunfo más grande, como el más famoso, fue el triunfo del 7 de agosto de 1819, esa batalla ahí en el puente del río Tatinos, que como decía la señora Adelina Cobo, fue una batalla muy corta, de cerca de 2 horas, y además fue una batalla muy poco sangrienta. Estamos hablando de que no fueron más de 100 las bajas entre muertos y heridos entre ambos ejércitos. Pero bueno, ¿cómo se representó entonces antes la batalla de Boyacá? Pues yo acá les voy a mostrar algunas de las obras que yo conozco. No sé si se han creado más. Y si se han creado más, pues me gustaría que comentaran eso en el cuadro de comentarios. Y pues mientras tanto yo les cuento que yo los cuadros que conozco son los siguientes. Unos que configuran como una matriz de la versión más extendida. Yo empecé conociendo un cuadro de don José María Espinosa de 1840, pero resulta que hay una versión previa a ese cuadro, que es de 1824, es una litografía, y hay una reproducción posterior de 1919, que fue obra de Ricardo Moros Urbina. Entonces, contextualicemos. José María Espinosa, abanderado de Nariño, pintor de la independencia, veterano de las guerras, pinta su versión del cuadro de la batalla de Boyacá sobre la base de una litografía mandada a hacer en los tiempos de la antigua Colombia, hacia 1824, en París, con estos señores Darmet y Garneray, si quieren, que era parte de un proyecto de difusión de la existencia de la República, ¿sí? En París se publicó la historia de la Revolución, en París y en otras partes se publicaron mapas del país y en París se publicaron no solamente la litografía de la batalla de Boyacá, sino también litografías con diversos personajes, Bolívar, Santander, Nariño, Camilo Torres, etc. Y con base en el cuadro de Espinosa y con base en la litografía de Darmed y Garneray, Ricardo Moros Urbina para el centenario de la batalla de Boyacá hace su reproducción, hace su versión de la litografía. Entonces las vamos a ver las tres. Y además de estas tres que configuran un estándar, si se quiere, vamos a ver otras reproducciones. Dos del álbum de la Comisión Coreográfica pintadas por Carmelo Fernández, un acuarelista venezolano que acompañó a Agustín Codazzi a mediados del siglo XIX. Una reproducción del pintor venezolano Martín Tovar y Tovar que pintó en París en 1890. Una de don Andrés de Santa María, uno de los grandes pintores colombianos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Una de un señor que no tenía muy presente en el radar, que se llamaba José Wilfrido Cañarete. Y resulta que este señor fue muy importante, era un pintor nacido en Monpós, que vivió en Cartagena y que fue maestro del pintor Enrique Grau, que es uno de los grandes representantes del arte colombiano contemporáneo. Entonces ahí, digamos que gracias
a esta búsqueda de saber quiénes son los autores, pues uno se entera de unas cosas que, vea, interesante el papel del señor José Wilfrido Cañarete. Voy a prestarle más atención a su obra. Y el último es el señor Marco Tulio Villalobos, un vallecaucano que en 1970 también presentó su propia versión de la batalla de Boyacá. Y pues en su momento yo sí pequé de ingenuo y dije, no, pues qué cosa tan rara. Pero luego me di cuenta de que era un representante de una corriente de pintura naif. Eso me lo explicaron en el Museo Nacional, que está cumpliendo años. Y de hecho, los cuadros de Cañarete, el cuadro de Marco Tulio Villalobos, una copia de la litografía de Darmedi Garneré, están en el Museo Nacional. El cuadro de Espinosa, yo lo vi en el Museo Nacional, pero está en la Quinta de Bolívar, es parte de la colección de la Quinta de Bolívar. Y entonces, pues ahí uno ya sabe que al menos esto ya es parte del patrimonio cultural de la nación. ¿Mm? Entonces, la propuesta es, veamos cómo se reprodujo este episodio tan importante. ¿Por qué empezamos por el cuadro de Espinosa? Pues porque fue el primero que yo conocí. ¿Mm? ¿Y en qué consistió el cuadro de Espinosa? Este es el cuadro de Espinosa. ¿Mm? Y lo que a mí me gusta del cuadro de Spinoza es que uno encuentra un 7. Les estoy dando tiempo para ver si encuentran el 7. Y si encuentran otros números, me avisan. Me avisan por los comentarios qué números alcanzaron a ver antes de esta presentación. Pero lo interesante de este cuadro de Spinoza es que por medio de él uno puede hacer la narración de la batalla de Boyacá. El cuadro original tiene abajo una cartela que está casi borrada, pero que permite identificar cuáles eran los números de cada uno de estos asuntos. ¿Encontraron el 7? Porque acá está el número 7, ¿sí? Y si ustedes ven, junto a la bandera de Colombia hay un 2. Por acá hay un 1. Este es un 4. Acá hay un 6. Y en total son 8 números que les permiten contar la batalla de la siguiente manera. En la tarde del 7 de agosto de 1819 se encontraron en el puente al lado del que cruza el río Teatinos los ejércitos del rey marcados con el número 1. Acá hay un 1, a estos son unos, acá están los otros unos. Y se enfrentaron con el ejército libertador marcado con el 2. Acá hay uno, otro 2, el 2 de la bandera, este otro 2 y este otro 2 y este otro 2. Ahí hay esos dos que identifican entonces los ejércitos en contienda. ¿Quiénes mandaban al ejército libertador? Pues el número 3 es el general Bolívar dirigiendo la acción. Ahí está señalando con su brazo y sus demás ayudantes están ahí pendientes de las órdenes del libertador. ¿Quiénes son los principales jefes del ejército libertador? Pues el 4 es el general Santander, el comandante de la vanguardia. Los que se enfrentan por el control del puente con los realistas. El número 5 que está acá, que es quizás uno de los más difíciles de ver, es la representación del general Anzoátegui, el comandante de la retaguardia, el grueso del ejército libertador que se enfrentó con el grueso del ejército real, que todavía no había cruzado el puente. Junto con Santander está el general Carlos Sublet, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Bolívar y quien redactó el primer parte del triunfo del ejército en un documento histórico. ¿Sí? El número 7, ¿por qué está acá al lado de la casita? Porque el puente de Boyacá, que no se ve en el cuadro, era simplemente de la ruta que conducía desde Santa Fe hacia Tunja o viceversa, y la casa de teja, así era como se le llamaba, era la posada en la cual reposaban los viajeros que hacían esa ruta. Entonces, digamos que es un referente geográfico para que la gente no se pierda. Entonces, la casa de teja es el número 7
Y luego, si ustedes quieren, pueden extenderse más hablando de lo dura que fue la batalla o lo fácil que fue la batalla. Lo importante es que al final de la batalla, el ejército realista fue derrotado y el número 8, que está acá igual de escondido que el número 5, nos muestra una de las grandes hazañas de esta batalla, que es la derrota del ejército real y la captura del jefe español, el coronel Barreiro. Entonces acá se supone que este de acá sería el gran héroe Pedro Pascasio Martínez, que captura al coronel Barreiro para llevarlo a Bolívar. Entonces, por medio de los números, este cuadro lo que nos da es el dinamismo. Al inicio de la batalla se encuentra este ejército que se cruza con este otro, aparece Bolívar que da las órdenes que son seguidas por Santander y por Anzoátegui y por Sublet, están junto a una casa de teja y al final de la jornada, que duró cerca de 2 horas, ¡pum!, ganó el ejército libertador. Y con eso, ahí estamos hablando de un gran triunfo, una hazaña muy importante y el marco de construcción de nuestra idea de nación, que se refleja en las glorias de los ejércitos libertadores. Y así como ustedes vieron en el videíto de Se lo explico con plastilina y muñequitos, que aparecen diversos actores y que la batalla fue muy dura, acá hacen lo mismo. Fíjense, acá ya estamos mostrando los muertos de la batalla y la participación de muchos sectores populares. Este señor lleva una ruana y ahí está llevando una espada, un machete, lo que sea, pero entonces es un campesino, y acá están los llaneros, zambitos o mulatos o mestizos, que van cruzando montados en los caballos al pelo, sin silla y todo eso, y mostrando sus hazañas intrépidas. Esta es la representación con la cual yo empecé a adentrarme a estos temas de la historia. Gracias a Spinoza me quedó gustando mucho el siglo XIX y el periodo de la independencia. Sin embargo, hay que aclarar una cosa. Spinoza, abanderado de Nariño y todo lo demás, no participó en esta batalla. Esta batalla se la narraron a él y tuvo una matriz para basarse en su versión de la batalla. Pero eso no quiere decir que en las batallas en las cuales él sí estuvo, no pintara uno que otro número. Les voy a poner un ejemplo. Esta es la batalla de Calibío, que pintó Spinoza, porque acá él sí era abanderado del ejército de Cundinamarca que estaba peleando contra los realistas hacia el sur de Popayán. Pues no se ven muy claramente. Vamos a aumentarle un poco el zoom a nuestra presentación. Pero si ustedes se fijan, mis queridos amigos, al menos acá hay un 1, un 2, acá está el 3 y este es el 4. Y esto es la representación de los 4 comandantes más importantes de la campaña del sur en los tiempos del general Nariño. Precisamente el número 1 es Nariño, y Spinoza no solamente es un referente clave para la iconografía de Bolívar, es el referente clave para la iconografía de Nariño, siempre con nuestra chaqueta café y todo lo demás. El número 2 es el brigadier español José Ramón de Leiva, sí, un español peleando por la libertad, eso ocurrió. El número 3 que está acá, que es un soldado de caballería, ese es Antonio Nariño Ortega, el hijo de don Antonio, que lo acompañó en todas sus aventuras en el sur. Y el 4 es, aunque no se ve muy bien el 4, pero eso es un 4, es el general José María Cabal, un héroe vallecaucano que fue fusilado en 1816, lo mismo que don José Ramón de Leiva. ¿Sí ven? Entonces los números están presentes y sirven como un ejercicio de memoria para poder explicar los cuadros. Solamente que en el cuadro de la batalla de Boyacá es mucho más claro esa utilización pedagógica de los números para que la gente sepa, pues, de qué se está hablando, cómo está representada la batalla, cómo se puede comprender lo que está ahí representado. Pues bueno, eso entonces nos lleva a pensar otra cosita. Pensemos en entonces la matriz.
La matriz de la batalla de Boyacá, o al menos de la versión que pintó Espinosa en 1840, es esta. Este es el grabado de Dermedi y Garneray, ¿sí? Eso ahí ustedes pueden ver ahí que es una versión muy interesante porque les muestra ya todos los puntos. Acá está la casa de teja con la otra casita. Otra vez el enfrentamiento es de izquierda, de derecha a izquierda, es decir, acá está el ejército real, acá está el ejército libertador, acá está Bolívar, por acá entonces está Santander y toda la representación de los lanceros y demás. Incluso si uno quisiera, esto podría ser muy pedagógico para estudiar tácticas de batallas en los tiempos de las guerras de independencia. Las formaciones cerradas de líneas o de columnas, o las formaciones más abiertas, la manera como se despliega la caballería. Alguien podría estudiar historia militar viendo un cuadro de estos, ¿sí? Y pues ahí ustedes pueden distinguir entonces a los que son los españoles de los que son los patriotas. Y además, el grabado de Darmedy y Garnerey no solamente les muestra la batalla, sino que también les da una pequeña descripción, tanto en español como en francés. Esto está dirigido al público internacional, sobre todo al público intelectual europeo, que en su mayoría habla francés, para promocionar la causa de la independencia. ¿Mm? Y es a partir de este cuadro que Spinoza pinta el suyo, y a partir de, de estas dos fuentes, de este cuadro y del cuadro de Spinoza, que en 1919 Ricardo Moros Urbina eh, saca las versiones, su propia versión. Esta es interesante porque fue impresa por la imprenta de Arboleda y Valencia en Bogotá. Y no solamente les muestra el cuadro, fíjense que es lo mismo, las casas, el ejército, los realistas, es decir, es el mismo despliegue, ahorita lo vamos a ver con más detalle, sino que al lado pone el documento del general Sublet, que era el jefe del Estado Mayor, donde da la descripción de la batalla, ¿sí? Entonces, pues ustedes ahí pueden buscar, ahí les dice al amanecer del día de ayer, etcétera, etcétera, a las 2 de la tarde la primera división enemiga, entonces acá les van contando. Entonces ustedes leen el documento y ven el cuadro y ya saben qué fue lo que pasó, ¿sí? Y fíjense, acá está Ricardo Moros Urbina, 1919, y ahí les ponen los nombres de los jefes de la, de la batalla, Anzoátegui, Barreiro, Santander, Bolívar, Zulet, y les dicen, la parte baja del pequeño valle la ocupa el Ejército Libertador. La parte superior de las colinas, las fuerzas realistas, las que se ven en desorden, ¿sí? Y eso no solamente se vio en esta litografía que estaba a blanco y negro, sino que también salieron reproducciones de esta misma litografía a color. En un momento. Fíjense, si lo quieren ver a color, acá está a color. Es la misma litografía de Moros Urbina y acá les muestran lo mismo. Cómo van organizados y valientes el Ejército Libertador, cómo están retirándose el Ejército Real y sigue siendo el mismo escenario del combate entre el grueso de las tropas y en primer plano lo que se supondría que sería el combate de vanguardias cerca al puente. En estas representaciones nunca se ve el puente. Y se supone que es el puente de Boyacá, la batalla del puente de Boyacá. No, acá en ninguna de estas el puente aparece. ¿Mm? Sin embargo, el interés por el campo, por el terreno, ¿sí? Por ese lugar, pues fue muy importante para mantenerlo en la memoria de los colombianos. ¿Mm? Hacia 1850, por ejemplo, en los tiempos de la Comisión Corográfica, Agustín Codazzi pues estaba ahí en el camino con sus amigos Manuel Ancísar y Carmelo Fernández, un acuarelista venezolano. Y las dos láminas que vamos a ver ahorita son
están en el álbum de la Comisión Coreográfica que está en la Biblioteca Nacional. Y una de las primeras cosas que pintaron fue la Casa de Boyacá, provincia de Tunja, el cuartel general de Barreiro en 1819. Y seguía siendo un modesto refugio para viajeros. Igualito que siempre. Y luego, Carmelo Fernández mostró el paisaje completo. Vista del terreno en donde se dio la acción de Boyacá, la que dio libertad al país. Este era el puente de Boyacá en el cual se enfrentaron los ejércitos de Bolívar y los ejércitos del rey. Ese modesto puente ahí está representado. Y pues en el libro que escribió don Manuel Ancísar sobre sus viajes con la Comisión Coreográfica, un libro que se llama Peregrinación de Alfa, él decía que era una lástima que no se hubiera levantado en ese momento ni un solo monumento conmemorativo del triunfo en el campo de Boyacá. No había una placa, no había una columna, el puente ya se estaba deteriorando, nada. Y él decía pues que era una lástima porque entonces se suponía que esto era lo que deberíamos conservar y reproducir siempre para la memoria de todos los demás, pero que eso no se veía. Entonces, pues claro, uno lo compara con lo que tenemos hoy, que tenemos tantas estatuas ahí en el puente, un arco del triunfo, una reconstrucción de un puente ahí en el mismo lugar en donde estuvo el anterior, pues ahí nosotros nos podemos ya dar como por bien servidos de que el campo se conserva y de que nosotros podemos ir allá a, a rendir un pequeño tributo a los ejércitos libertadores, ¿sí? Pues en ese sentido patriótico y todo esto, ¿no? Pero bueno, resulta que esta versión del puente de la batalla de Boyacá, pues no solamente fueron estas dos, sino que también, por ejemplo, la de Martín Tovar y Tovar. Esta se reproduce mucho porque además esta sí se centra en el puente, fíjense. Acá está Santander dirigiendo a las tropas que están tratando de enfrentarse a los españoles para controlar el puente. Entonces acá un soldado patriota cae. Fíjense incluso cómo representan a cada uno de estos. Estos como más de campesinos, van descalzos, fíjense cómo van de bien uniformados los ejércitos del rey. Pero ¿quiénes son más valientes? ¿Quiénes son más intrépidos? Acá hay uno, acá hay otro, acá están estos más, ¿sí? Mientras que la batalla, el grueso de la batalla, ese que se mostraba en las otras versiones de los cuadros, está en segundo plano. Acá lo importante es tomar el puente. Y este fue el cuadro que pintó Martín Tovar y Tovar en 1890 en París. Y pues está en Venezuela, es decir, en ese espíritu de hermandad entre neogranadinos y venezolanos, entre colombianos y venezolanos, pues es justo también que ellos sientan que este triunfo es de la Colombia grande, la Colombia, la nación colombiana antigua. Pues bueno, frente a estas representaciones, pues hay otras, como por ejemplo la de Don Andrés de Santa María, que es un tríptico que pertenece al Museo Nacional, pero que también uno a veces lo ponen en la Casa de Nariño. Y acá está centrado esencialmente en los próceres. Bolívar ocupa la mitad del cuadro del tríptico, entonces él es el personaje central. Santander está acá dirigiendo a los soldados que van a ir a combatir al puente y acá está el grueso del ejército libertador, acá están los otros capitanes. Este está bien representado como un llanero, como un lancero, lo mismo los de acá. Estos pues son más campesinitos de pie y todo. Pero ahí está representado como el ejército libertador partiendo al combate. ¿Dónde están los realistas? Pues apenas los van a ir a buscar. ¿No? Y mientras el cuadro de Tovar y Tovar o el cuadro de Santa María representan algunos momentos previos o durante la batalla, el cuadro de Cañarete muestra el momento posterior.
el momento en el que terminó la batalla. Acá está Pedro Pascasio Martínez, este es el coronel Barreiro, y acá se lo están presentando como prisionero a Bolívar. Acá ya la batalla ha terminado, el puente se ha controlado, el ejército realista ha sido prisionero, se ha capturado todo el botín y están prestos a ir a Santa Fe. Entonces ya digamos que aquí ya la representación de la batalla es, tenemos diferentes episodios, ¿sí? Son más como fotos, no tiene ese elemento dinámico que tenía la versión de las versiones anteriores de Darmé, de Espinosa y Moros Urbina. Estas ya son más como fotografías, si se quiere, si se puede interpretar así, ¿sí? Estas son como, y la última, la, la de este señor pintor del Valle, el señor, se me están olvidando las cosas, el señor, el señor Villalobos, fíjense, si ven, a los historiadores también a veces nos pasan esos golpes de memoria. A veces se nos olvidan las cosas. Pues bueno, el cuadro del señor Villalobos, pues acá uno puede interpretar si este es Bolívar o si este es Bolívar. Es su propia versión de los hechos y es más a la manera como ha quedado en la memoria colectiva de nosotros, los colombianos. ¿Cómo nosotros nos imaginamos la batalla del puente de Boyacá? Pues que se encontraron en un puente y pelearon. Y fíjense que acá otra vez el puente, y fíjense qué puente tan bonito, con techito y todo. Acá lo importante es el puente, ¿sí? Entonces ya estas representaciones ya quedan como más impregnadas en la memoria. Esto es lo que a nosotros nos recuerdan del colegio, lo que uno quiere representar, lo que uno quiere vivir, ¿sí? Y pues vayan y vean estos cuadros en el Museo Nacional, si están en la exposición permanente, si están ahí para que los vean, aprovechen y estudienlos, vean la manera como nosotros hemos construido memoria a partir de las, de las artes gráficas. Porque fíjense que no solamente ha sido pintura, ahí está la litografía y la litografía es cercana a la prensa y con eso es que nosotros también hemos difundido conocimiento durante mucho, mucho, mucho tiempo. Nosotros podríamos terminar aquí nuestro recorrido, pero les tengo, ahí sí como se dice popularmente, una pequeña ñapa. ¿En qué consiste esta ñapa? La ñapa consiste en lo siguiente. Fíjense que a lo largo del relato de la batalla de Boyacá, pues han estado presentes dos actores, además de Bolívar, Santander y Sublet y Anzoátegui. Hemos hablado mucho del coronel Barreiro y del joven Pedro Pascasio Martínez. Pues en la versión de Bolívar, El hombre de las dificultades, esa serie famosísima de Revivamos nuestra historia, la captura del coronel Barreiro por parte del joven Pedro Pascasio Martínez fue representada de esta forma. Uy. ¡Alto ahí, señor! ¡Usted es mi prisionero! Vamos, muchacho. Tú no puedes con esa arma. Ay, trate de mover si verá si puedo o no. Mire. Un movimiento más ilustrado, señor. Le daré esto. Si me deja escapar, le daré esta bolsa de oro. No, señor. Nadie se dará cuenta. Ya le dije que usted es mi prisionero. ¿Usted sabe con quién está hablando? Soy el coronel José María Barreiro, comandante de los ejércitos del rey. Pues yo soy el soldado Pedro Pascasio Martínez, del batallón primero de rifles. Así que coja su medallón y camine. ¡Muévase! Andando.
esa fue la gran hazaña del joven Pedro Pascasio Martínez. Y resulta que de Pedro Pascasio Martínez nosotros tenemos un retrato, pero no en su juventud. Acá se los presento. Estos dos cuadros también son del Museo Nacional, entonces vayan y los vean. El señor de la izquierda es el coronel José María Barreiro y su retrato se hizo más o menos hacia 1818, ¿sí? Mientras que el señor de la derecha, ese humilde campesino con su ruana, es una reliquia de la independencia, es Pedro Pascasio. Ahí está el símbolo de la honestidad y la honradez en Colombia. Alguien que de niño rechazó un soborno y que luego vivió una vida tranquila en su pueblito de Belén de Cerinza. Y aunque le habían prometido ascenderlo a sargento, le habían prometido una gratificación en dinero y le habían prometido una pensión, él vivió como un humilde campesino. Y pues acá le mandamos un saludo muy especial a los descendientes de don Pedro Pascasio, que siguen perpetuando la memoria de honradez y de honor de su padre, de su ancestro. Fíjense qué hubiera pasado si se muere el señor Pedro Pascasio Martínez y nadie le hubiera tomado un retrato en vida. ¿Mm? A muchos de los próceres de la independencia se les pintó jóvenes, arrogantes, fuertes, pero a muchos de los sectores, a muchos de los humildes que participaron en la independencia, los retrataron fue en su vejez, ya como reliquias, como diciendo, vea, usted es como el único que queda de esa generación y toca como conservarlo, preservarlo. O sea, no es la imagen del héroe con la cual uno está acostumbrada. Ujú. No, es la imagen de una persona como ustedes y como yo. Y lo interesante del retrato de Pedro Pascasio es que al menos hasta donde yo tengo entendido, es el único prócer dentro de una colección de más de 150 que fue pintada hacia la década de 1880 por Constancio Franco, Eugenio Montoya y Julián Rubiano. Es el único que no aparece en uniforme. Está con ruana. ¿Mm? Algo de mérito. Algo de mérito reconocer acá que la independencia se hizo más con ellos, con la gente del común, y no solamente con esos próceres vestidos con brillantes uniformes o esas personas intelectuales, brillantes, no. Necesitaban la participación del pueblo. Lo que es una lástima es que sea uno de los pocos representantes de ese pueblo que fue retratado en vida durante la época de la independencia. ¿Mm? Entonces, digamos que esta era la ñapa que les quería compartir con respecto a la batalla de Boyacá, a hablarles de estas dos personas, de Barreiro y de Pedro Pascasio. ¿Mm? Y pues ya para finalizar, este es un video más bien cortico, dentro de mis estándares. Vamos a cerrar siempre yendo al depósito de libros. Acá simplemente voy a recomendar un par de libritos para que conozcan con detalle la campaña libertadora de 1819 y las descripciones de la batalla de Boyacá. Un clásico de la historia militar es el libro de Camilo Riaño, La campaña libertadora de 1819. Resultó ganador de un concurso que se hizo en su momento para la conmemoración del sesquicentenario de la campaña, es decir, en 1969, este señor escribió este libro y ganó el concurso. El gobierno nacional publicó este libro junto con otra serie de documentos que por ahí todavía se pueden conseguir. Y lo mismo es el librito de segunda, por ahí todavía se puede conseguir. Y con ocasión del bicentenario, de, que fue hace 4 años, el historiador Daniel Gutiérrez Ardila sacó un librito más cortico. Esto es más, el de Reaño es más detallado, es más largo, con hartas fuentes y toda la cosa. El de 1819 de Daniel Gutiérrez, que salió hace 4 años, es más ameno de leer, muy detallado también, muy chévere y además con muy buenas ilustraciones. Y pues
Si quieren adentrarse, usen este. Si quieren profundizar, usen el de Riaño. Pero ambos textos les sirven para todo el escenario de lo que es la campaña libertadora en la cual se dio esta batalla de Boyacá. Bueno, mis queridos amigos, por el momento no es más. Está pendiente hacer un par de series que tengo pensadas para volver a darle vida al canal. Les agradezco de nuevo su colaboración y los invito a que comenten en el cuadro o si no que envíen sus inquietudes a profehistoriador.1981@gmail.com. Ahí están invitadísimos a participar siempre. Y lo mismo también revisen el Spotify de Un Cuarto con la Historia. Ahí está el enlace, como siempre. Y pues nada, cuídense mucho, váyanse por la sombrita y que duerman porque, como dice Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Se despide de ustedes su atento amigo y su seguro servidor, el profe historiador, y hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho. Chao.